En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y también en la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos en Twitter y en todas las redes sociales con el hashtag En Fase Experimental. Y nos puedes escribir también un correo si te gusta escribir emails y contarnos qué tal te parecen nuestros programas o darnos sugerencias a radio@sruk.org.uk. Y aquí estoy otra vez más con mi compañero David. Hola David, ¿qué tal estás? Hola Laura, pues muy bien. La verdad que siempre con la misma ilusión de grabar un episodio, de hablar del tema que hemos traído hoy, que es muy interesante y además bastante famoso, que ahora mismo introducirás. Pero sí, muchísimas gracias por siempre estar ahí presentando, por siempre estar ahí liderando este podcast que disfrutamos tanto. Bueno, co-liderando contigo, ¿eh? Aquí los dos iguales. Y como has dicho que presente el tema de este episodio, que bueno, nuestros oyentes, como leen el título, supongo, antes de darle al play, ya se lo saben, pero en este episodio vamos a hablar de los premios Nobel. La verdad que sí, yo creo que no había mucha sorpresa, que no había ningún tipo de sorpresa, era un gran spoiler. Y eso también promete porque es un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de diferentes premios Nobel, vamos a hacer pequeñas introducciones a ellos y sí que hablaremos más en profundidad de uno de ellos, del de física, porque ¿a quién hemos traído hoy? Así es, David. La verdad es que lo que es más relevante de que hagamos este episodio este mes es que no es el mes de los premios Nobel. Normalmente la gente hace episodios especiales sobre los premios Nobel en octubre, que es cuando se otorgan los del año, y nosotros, pues, como somos almas libres, pues es cuando hemos conseguido que Beatriz Seoane Bartolomé, investigadora de física en la Universidad Complutense de Madrid, pueda venir a hablar con nosotros sobre el Premio Nobel de Física que se dio el año pasado. Así que, ¿qué te parece si empezamos a introducir el resto y dejamos ya el de física para el final? A mí me parece perfecto y además quiero que empecemos con mi favorito, el que yo siempre digo que se otorga por sorteo. Uno de los más controvertidos, Laura, como sabes. Y vamos a dar la primera pista, lo ganó el presidente de Estados Unidos. Uno de los presidentes, no todos, no se lo dan a todos. No, gracias a Dios, demasiado que se lo dieron a uno. Y tampoco es que sea mucha pista, sinceramente, porque estamos hablando del Premio de la Paz. Como he dicho, uno de los más controvertidos. Pero en este caso, sin embargo, ha ido a dos periodistas, María Ressa y Dmitry Muratov, por su lucha por la libertad de expresión. Una condición que ellos defienden que es previa para la democracia, ¿no? La verdad que no se daba este premio desde 1965 a periodistas. ¿A quién se le dio en 1965, Laura? En la ocasión anterior que se otorgó a periodistas, que como dices fue hace casi ya 100 años, en 1935, se lo dieron al alemán Karl von Ossietzky, que fue el que reveló el programa secreto de rearme de Alemania, lo que desgraciadamente no sirvió para detener la ofensiva bélica que ese país iniciaría a los pocos años. La intención seguro que era buena, aunque parece ser, bueno, por lo que sabemos, no sirvió de mucho. Hoy sí que se habla de la necesidad de un periodismo independiente, ¿no? De la importancia que tienen los medios de comunicación en recuperar la credibilidad, la confianza de los ciudadanos en el sistema en general, ¿no? En el Nobel de la Paz se señala cuál es el camino, ¿no? Unos periodistas, una información periodística veraz, independiente y sobre temas de actualidad relevantes. Y cómo no acordarnos de nuestro querido David Beriain, ¿no? Periodista asesinado en Burkina Faso junto a su compañero Roberto Fraile. Por eso, por intentar enseñarnos la realidad de temas duros, de temas tan dolorosos que obviamente igual no nos tocan de tan cerca, pero que sí que existen en nuestro mundo, ¿no? Como en este caso específico, los problemas con la caza furtiva.
Ujú. Y ahora mismo, Laura, ¿qué otro premio Nobel me vas a introducir? Yo ahora voy a comentar sobre el Premio Nobel de Economía de 2021, que el año pasado lo que hizo fue poner de relevancia la importancia que tiene la investigación rigurosa en el campo de la economía en nuestro día a día. Que ya sabes, David, que lo de la investigación rigurosa me encanta y que bueno, que esta importancia es muchas veces discutida sobre pues, lo que hacen los economistas y que a veces sus predicciones no son tan certeras como nos gustaría a todos. Así es, Laura. Pasamos a otro de los premios Nobel controvertidos por eso, por la dificultad de establecer este tipo de teorías que se sostengan en el tiempo, ¿no? Sin embargo, en este caso, estamos hablando de los economistas David Card por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo, que ahora vamos a explicar un poquito más, y también mencionando al economista Joshua T. Angrist por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. ¿Cómo somos capaces de relacionar estos dos temas? Sí, la verdad es que en principio parece que están un poco lejos uno del otro y es muy curioso que en estos premios hay 3 universidades involucradas que son precisamente Berkeley, el MIT y Stanford, que son 3 universidades del mismo país. Y de mucho prestigio, además. No vamos a entrar en este tema, seguramente sean economistas que se lo hayan claramente merecido, pero sí que es cierto que parecen temas muy diferentes, como acabas de decir, Laura. En el caso de Card menciona la economía laboral, ¿no? Temas esenciales de actualidad en los que este investigador pretende y consiguió además derribar algunos de esos mitos que continuamente nos enseñan principalmente de sociedades un poquito más conservadoras. Por ejemplo, uno de sus artículos menciona cómo, de manera contraria a lo que se cree de forma generalizada, el incremento de los salarios mínimos no disminuye los niveles de empleo, que es algo que siempre nos han dicho, ¿no? Subir el salario mínimo va a hacer que haya mayor paro. Pues este economista ha demostrado de manera algo más empírica que no es del todo cierto. Y de la economía laboral a la literatura. Hito importante a nivel mundial, puesto que aunque existen muchos y excelentes escritores y escritoras africanos y árabes, sus nombres suelen resultar muy pocos conocidos para el público general. Este año, el ganador no es una excepción. Abdurrahman Gurman. Pues la verdad sí que no me sonaba a mí personalmente. Y además con él son solo 7 los escritores nacidos en África que han logrado el Nobel de Literatura. Otro que parece ser que no vamos a parar, pero sí que es cierto que muchas veces también es controvertido. Sin embargo, es un granito, como has comentado, Laura, ya que solo han sido 7 los nacidos en África, repito, a pesar de que es un continente con una tradición muy rica y larga de literaturas orales y también escritas. Así es, David. A mí tampoco me sonaba de nada este escritor. No soy una persona que a lo mejor vaya buscando literatura exótica, vamos a llamar. Me gusta leer cosas con las que me puedo sentir identificada, como los mundos mágicos de Harry Potter o cosas así. Porque muchas veces decimos eso, ¿no? Que queremos leer cosas con las que nos podamos identificar y nos identificamos antes con unos elfos de un mundo extraño que con las realidades del continente que tenemos al lado. Pero bueno, este escritor tiene una historia muy interesante. Es tanzano, de origen árabe, y conoce de primera mano la realidad que reflejan sus obras. Tuvo que escapar de Zanzíbar en 1964 a los 18 años por miedo a ser asesinado, igual que a otros miles de zanzíbarís de origen árabe e indio. Así es, Laura. En este caso, el jurado ha querido destacar su incursión intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes, un tema muy candente en los últimos años. Un aspecto que ha convencido a la Academia Sueca es la riqueza de sus descripciones sobre África, que se alejan de los estereotipos que tanto abundan en la literatura y ofrecen una mirada diferente a través de historias que dan protagonismo a la población autóctona.
No es de extrañar que en esta edición, por ejemplo, se haya apostado, como comentaba, por un autor experto en las eras postcolonial y colonial, ya que son temas muy candentes, muy presentes en nuestra sociedad en los últimos años, ¿no? En un contexto global en el que se debate, por ejemplo, sobre la acogida a los refugiados, y una época también en la que desgraciadamente el racismo está más presente que nunca, este último avivado, por ejemplo, por el movimiento Black Lives Matter. Y a pesar de que no vayamos a poder paliar tantos años de premios a las mismas personas de siempre en los premios Nobel, pues gracias a Dios, pues de poquito a poquito, pues se va reconociendo a otro tipo de autores, ¿no? Que no sean todos que parezcan fotocopias de sí mismos. Así es, además viene muy bien también dar voz, poner un poquito el foco de atención en personas que traen una realidad tan diferente a la que vivimos en Occidente, simplemente ya por temas, por principios de educación, por principios de mostrar todas las realidades posibles a la sociedad y de esta manera intentar derribar intentar derribar las fronteras que nos separan a las personas que vivimos en diferentes continentes. Y ahora, ¿por qué no me cuentas un poquito el premio Nobel de tu área? Así es, Laura. Además, te lo voy a poner de esta manera. Más rápido, más barato y más verde. Podría parecer un anuncio de Heineken, pero no. Es el premio Nobel que, como dices, de mi área, es el premio Nobel de Química. El ¿Que se Nobel lo de han dado Química, una cerveza este año? ¿O qué? ¿Cómo es eso? además de verdad, parece que iban un poco, parece que igual no es tan controvertido como el resto de premios Nobel, pero iban muy alegres cuando lo decidieron, ¿no? En este caso, el Premio Nobel de Química no reconoce a la gran trayectoria de las cervezas Heineken, sino que reconoce a aspectos de química que están relacionados con la energía verde, ¿no? En este caso, más relacionados también con la producción de técnicas sostenibles. Fabrican nuevos materiales y moléculas mediante procesos más simples, eficaces y limpios. Porque la química no siempre es juntar un par de reactivos y agitar, pues no siempre es eso suficiente para que se rompan ciertos enlaces y se formen justamente los que pretendemos. A veces necesitamos ayuda de, voy a llamarlos, y estoy haciendo comillas, facilitadores, a los que llamamos catalizadores, sustancias que ya han sido objetos de otros premios Nobel en el último siglo. Sí, sí, cuando estudias química orgánica te imaginas un poco el capítulo de Los Simpson que cuando Homer pregunta cómo se dice eso que taca taca a la boca, ¿no? Que se llama cuchara. Pues cuando haces química orgánica es lo mismo, ¿no? Tú mezclas cosas, parece que estás en un programa de pesadilla en la cocina, tú mezclas cosas y sale algo. Pero no, en este caso vemos como las reacciones tienen una mayor complejidad y descubrir las funciones de esos catalizadores puede ayudarnos muchísimo con reacciones que prácticamente podían ser imposibles sin ellos. Y como digo, abren un mundo lleno de posibilidades. Son herramientas, como tú dices, Laura, imprescindibles para determinadas reacciones de química orgánica, por ejemplo. Además, a mí que yo estudié poca química, pero estudié biología, me suenan también por otro nombre. Hay algunos que son muy complejos y muy eficaces y están ligados a la vida. Se llaman las enzimas, que son unas proteínas cuya estructura tridimensional es además asimétrica. Las enzimas son además el perfecto ejemplo de, entre comillas, también catalizadores, pero además de origen biológico, ¿no? La gran contribución, ya haciendo referencia al premio Nobel de Benjamin List y David Macmillan, es el impulso de un nuevo tipo de catálisis, la organocatálisis asimétrica, que se basa en la utilización de moléculas orgánicas inicialmente sencillas, como hemos dicho, producir sencillo, eficaz y limpio, ¿no? Uh-huh. El uso de moléculas orgánicas relativamente sencillas que permiten, entre otras cosas, la síntesis de moléculas asimétricas, partiendo de moléculas sencillas, producir moléculas más complejas, muchas de las cuales son de una gran importancia en el mundo farmacéutico y que anteriormente era imposible producir de manera tan sencilla como lo que han descubierto estos científicos. Este tipo de moléculas, además, a mí me suenan porque las doy en clase de fotónica, que son las moléculas que son imágenes especulares la una de la otra, un poco como nuestras manos, la izquierda y la derecha, que no las podemos superponer
y que queden iguales, pero la imagen en un espejo de nuestra mano derecha es la mano izquierda. Y tienen unas propiedades, que es que con frecuencia las propiedades también ópticas, pero farmacológicas, son muy diferentes. La posibilidad de obtener solo una de ellas, la relevante desde el punto de vista biológico, supone un avance científico-técnico muy importante y permite reducir posibles efectos indeseados al no obtener la molécula no deseada. Como hemos dicho anteriormente, una producción eficaz, sencilla y limpia de moléculas que a priori eran demasiado complejas. Esto ha podido parecer un poquito complicado de explicar, pero sin embargo aún va a ser más complicado de explicar el siguiente premio Nobel, así que creo que vamos a necesitar un poquito de ayuda, Laura. Sí, como estás diciendo, nos dejamos uno de los premios más populares, que es el Premio Nobel de Física. Normalmente cuando dan los premios Nobel, los científicos los miramos a ver si premian nuestra área y luego los miramos a ver si pensamos que es relevante a quién se le han dado en lugar de a nuestra área, claro, porque nuestros egos son muy grandes. Y este año el Premio Nobel de Física se lo dieron a algo que no entendimos del todo bien. Así que, ¿qué tal te parece, David, si vamos a llamar a nuestra experta para que nos ayude a entenderlo un poquito mejor? Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Entrevistamos a Beatriz Seoane Bartolomé, investigadora postdoctoral con una prestigiosa beca de atracción de talento de la Comunidad de Madrid, en la Universidad Complutense. Beatriz estudió en esa misma universidad donde se especializó en física fundamental. Tras ello realizó varios postdocs, primero en Italia, después en Francia, con una beca Marie Curie en la Escuela Superior Normal y luego como investigadora postdoctoral en la Sorbona. Actualmente, además de impartir clases de varias asignaturas en el grado de física, es miembro del grupo de investigación Dinámica de Sistemas Desordenados de esta misma universidad. Y su trabajo se centra en la investigación de diferentes sistemas complejos, en particular aquellos caracterizados por estar fuertemente desordenados y tener una dinámica extremadamente lenta. Muy buenas, Beatriz, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias por invitarme. Queríamos introducir ya el tema principal que ya hemos comentado anteriormente un poquito, ¿no? El premio Nobel, donde se reconoce el área de trabajo del que vamos a tratar hoy. En 2021, este Nobel de Física recayó en Shiokuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi por sus innovadoras contribuciones a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos, que es tu área de estudio. Antes de nada, nos gustaría darte la enhorabuena por el reconocimiento. Tiene que ser siempre sienta bien que reconozcan tu área de trabajo, pero ¿nos podrías explicar de qué es lo que específicamente se ha premiado? Bueno, el Nobel del 2021 se ha dividido en realidad en dos partes. El 50% se ha dado a Manabe y a Hasselmann por sus estudios de modelos climáticos que han permitido ligar de manera inequívoca la presencia humana en el cambio climático. Por otro lado, el otro 50% del Nobel se le ha dado a Giorgio Parisi, que es la parte que yo conozco más, que se le ha dado por su integración del estudio del desorden y de las fluctuaciones en la mecánica estadística. Yo particularmente estoy especializada en los sistemas desordenados, entonces os voy a hablar sobre todo de la teoría de Giorgio Parisi. Igual tenéis suerte y algún otro día os pueden hablar más de metodología. Y Giorgio básicamente lo que ha intentado es, pues como decía, unir qué es lo que ocurre cuando nosotros, en vez de considerar que tenemos agentes, que todos interaccionan de una manera similar. Cuando digo agentes, pues podrían ser átomos, podrían ser personas, podrían ser coches o canicas, ¿vale? Simplemente los diferentes componentes de un grupo. ¿Cómo unimos cuando su interacción es diferente? Y además podemos tener fluctuaciones, pues de tipo térmico. Si tuviéramos, pues para los que no sabéis a qué nos referimos, pues la temperatura a cierta energía les hace a las partículas, por ejemplo, vibrar. Si tuviéramos pues una canica, pues sería pues los golpecitos que le estamos dando a la canica y cómo se va a ir moviendo. Si vamos a temperaturas muy bajas, pues puede ser fluctuaciones cuánticas. Y también se ha trabajado bastante en cómo describir un ambiente, un sistema que se mueve, pues se mueve, por ejemplo, por el aire y tratar de modelizarlo como si fuera un medio pues aleatorio.
Por ejemplo, pensar, pues yo qué sé, ciertas de las teorías de Giorgio, por ejemplo, si queremos estudiar cómo se propaga una gota de café en un papel, el papel claramente tiene una densidad que no va a ser homogénea. Entonces esto se va a ir propagando de una manera en la que hay un frente bastante aleatorio que se propaga, que está descrito en particular por la teoría de KPZ, en la que participó Giorgio, pero no es la razón de su Nobel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque es un honor que nos estén explicando, aunque digas que solo es la mitad del premio, pero tener aquí una persona que trabaja en el mismo área que el premio Nobel y explicarnos pues por qué es este premio, cuál es la relevancia y cómo se entiende este área. Y con lo que cuentas, en física estamos muy acostumbrados a partir los problemas en trocitos muy pequeños. Incluso en la carrera muchas veces decimos que con más de 3 cuerpos los problemas pueden llegar a ser irresolubles. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de gravitación, que podíamos estudiar el Sol y la Tierra o la Tierra y la Luna, pero ya meter el Sol, la Tierra y la Luna ya era que el problema era muy, muy complicado y que nos decían que eso no se podía resolver. ¿Cómo ayuda tu línea de investigación a resolver estos problemas que nos habían dicho que no tenían solución analítica? Bueno, a ver, el problema de los 3 cuerpos a día de hoy, poderlo resolver lo podemos resolver. El problema es que no tenemos una ecuación cerrada, eso es caótico y depende de las condiciones iniciales. Y no nos vale para ser predictivos, que es lo que nos suele gustar, suele gustar en la física. No, la física estadística en general trata de irse al lado opuesto. Nosotros no nos vamos a preocupar de qué es lo que ocurre cuando voy aumentando de un paso de una partícula a 2 partículas a 3 partículas y voy a ir creciendo, sino yo me voy a ir al lado completamente opuesto. Voy a considerar un sistema muy, muy grande y voy a tratar de utilizar técnicas estadísticas para describir su comportamiento. Y una de las cosas que me enamoraron de este campo es que cuando tú colocas juntos un montón de agentes, aparecen lo que nosotros llamamos propiedades emergentes, fenómenos colectivos, que resulta que si tú solamente te hubieras dedicado a estudiar muchísimo el comportamiento de una partícula, nunca los habrías predicho, tú no te esperarías que eso fuera a ocurrir. ¿A qué me refiero con estos comportamientos emergentes? Por ejemplo, a que yo tengo el agua, tengo mis átomos de oxígeno y de hidrógeno, y resulta que cuando voy por debajo de la temperatura de 0 grados, esto se me convierte en hielo. ¿Por qué? Si yo coloco un sistema de 3 átomos, no voy a observar eso jamás y probablemente tampoco cuando ponga poco. Es un fenómeno que ocurre simplemente porque es un sistema colectivo. Y esto, bueno, pues se aplica a un montón de problemas. Pues, por ejemplo, porque un material puede ser conductor o puede volverse superconductor, o porque conduce la electricidad, o porque me aparece, por ejemplo, una emanación en ciertos metales, ¿vale? Porque algunos son imanes y algunos no lo son. A día de hoy, gracias a la física estadística, sí sabemos, por ejemplo, en todos estos problemas que está diciendo, los sabemos describir de manera cualitativa y cuantitativamente, pero en los últimos años, sobre todo, ha habido bastante esfuerzo, que es parte de la que se premia a Giorgio Parisi, a tratar de extender este tipo de técnicas a problemas mucho más complicados. Por ejemplo, pongamos que queremos estudiar humanos y queremos predecir su comportamiento social. O queremos estudiar ecosistemas y saber cuáles son las especies que van a terminar dominando, o queremos estudiar el comportamiento colectivo de neuronas, que nosotros sabemos que una neurona sola no hace nada, pero neuronas juntas hacen emerger memorias, por ejemplo, o pensamientos, ¿no? Entonces es tratar de describir colectivamente, pero es lo que decía, no añadiendo 1 más 1. Nosotros nos vamos al límite, en general, además todos los cálculos se hacen en el límite en el que consideramos que el número de agentes es infinito. Sí, justo iba a preguntar que cuántos teníamos que poner para poder estudiarlos. Los cálculos normalmente siempre se simplifican cuando uno toma en infinito. Cuando hacemos una simulación nunca va a ser en infinito, simplemente empezamos a hacer crecer el sistema. Por ejemplo, los fenómenos emergentes también nos aparecen con sistemas más pequeños, por ejemplo, las transiciones de fase, pero al menos la definición clara es cuando hay una discontinuidad y para eso tengo que tener el límite en infinito. Claro, y esa física estadística se basa en el punto de partida es la observación experimental, ¿no? Primero veis lo que pasa y luego intentéis explicarlo
por ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, cuando se descubre yo encuentro bastante curioso que las transiciones de fase no lo han explicado verdaderamente hasta bastante tarde, hasta mitad del siglo XX. Decías, nosotros tenemos sólidos y líquidos, sabemos que tú cambias la temperatura y esto va cambiando y es bastante increíble. O sea, es bastante increíble que tú dices, ellos solos, algo ocurre que de repente se ordenan y me cambian completamente de fase. Normalmente todos estos estudios vienen guiados por las observaciones experimentales. Los experimentos crean nuevos materiales y uno empieza a ver que se comportan raros. De hecho, es el caso de lo que le ocurrió a los vidrios de spin. Se empezaron a crear aleaciones magnéticas a priori, aleaciones magnéticas en el que se reemplazaban algunos metales por impurezas magnéticas y resulta que cuando se ponía a hacer experimentos, si estaba en temperatura alta, se comportaba pues como un material paramagnético normal y cuando se iban a temperaturas bajas, pues era rarísimo. Sí. Parecía que eso no llegaba al equilibrio nunca, era lentísimo. Se observaba una transición de fase donde no se veía ningún tipo de orden magnético. Entonces, eso llama la atención de los teóricos. Pues, llega un experimental y dice, yo observo esto, ¿por qué es? Claro. Sí, es así como funcionamos. Es hasta que llega una cosa que decimos, esto no lo entiendo. Llama a los de arriba, a ver, a los de arriba porque están en el piso de arriba, a ver si nos lo explican. Sí, suele ser, porque los experimentales suelen estar en el bajo para los... Sí, para que los experimentos estén estables y los teóricos no es que sean nuestros superiores que están en el piso de arriba. También, justo acabas de mencionar los vidrios de spin. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre ellos? Porque muchos de nuestros oyentes no sabrán seguramente lo que es el spin. Entonces, a lo mejor se han asustado un poco al oírlo, pero estoy segura de que con lo bien que nos estás explicando todo, vamos a entenderlo también, este concepto. Bueno, el spin surge en mecánica cuántica, pero no os preocupéis, sería pues una propiedad de las partículas, pero lo que a mí me respecta, que es en el magnetismo, estos spines son como pequeños momentos magnéticos, ¿vale? Si todos ellos, los de todos, en nuestro caso, por ejemplo, si teníamos nuestro vidrio de spin, estos pequeños momentos magnéticos se alinean en la misma dirección, entonces nos va a aparecer todos ellos alineados en la misma dirección, cuando se sumen van a dar una magnetización mucho más grande y nos va a aparecer una emanación en el sistema, que sería lo que conocemos como un imán normal, ¿vale? Un imán de los que ponemos en el frigorífico. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente el modelo del ferromagnetismo, a nosotros hay un modelo en física estadística que nos gusta mucho y lo aplicamos a absolutamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, que es el modelo de Ising. Y el modelo de Ising, bueno, este se propuso por un estudiante de doctorado, lleva su nombre y luego no ha llegado a mucho más. No ha seguido mucho la historia de la física, pero le ha dado nombre a uno de los modelos más simples y bonitos de la física estadística, que venía simplemente, dice, yo quiero describir el ferromagnetismo, lo que estaba diciendo, que yo tenga estos momentos que se alinean todos entre ellos, utilizando reglas muy, muy sencillas, ¿vale? Y entonces dices, bueno, a esto se les ocurrió decir, bueno, pues yo voy a tener estos pequeños spines, que podemos pensarlos como una flecha, y voy a decir que yo solo tengo dos orientaciones, o están mirando para arriba o están mirando para abajo. ¿Vale? Yo voy a decir que me aparece una emanación cuando todos ellos están hacia arriba, o la mayoría de ellos, y bueno, todos para arriba o todos para abajo, porque me da igual hacia dónde se orienten. Y voy a decir que no tengo magnetización cuando pues cada uno está para arriba o para abajo, ¿vale? El modelo de Ising, esto se hace de forma muy, muy fácil, y es que dices, yo voy a considerar que yo miro a mi vecino, y si mi vecino está mirando para arriba, a mí me va a gustar ponerme hacia arriba. Y el del otro lado también va a mirar y dice, yo me quiero alinear con el de al lado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto nos puede dar más o menos dos fases puras a baja temperatura, que es todos alineados hacia arriba, todos alineados hacia abajo, y cuando tengo muchas fluctuaciones, pues por mucho que les gusta, como al final es como si lo que yo estaba diciendo, hay alguien que le está dando golpecitos constantemente a mi flecha, pues esto va a terminar desordenado y tengo la fase paramagnética en la que no me emerge ningún tipo de emanación. ¿Qué es lo que le ocurre al vidrio de spin? Más o menos los modelos más básicos que se propusieron al principio y que seguimos usando porque siguen dando una física tremendamente rica es, yo ahora voy a considerar que algunos de mis spines, cuando miran a su vecino de al lado, le gusta ponerse igual que ellos,
pero hay otros que los que les gusta es hacer exactamente lo opuesto. Ujú. Si yo veo que mi vecino se ha puesto a ver una película, entonces yo me pongo a tender la ropa. No quiero hacer nada que se parezca al de mi vecino. Si esto lo hacemos de manera muy desordenada, a mí me gusta estar con los de la derecha, me gusta estar igual, pero con el de la izquierda me gusta estar al revés. Si voy a otro y al otro tiene otra regla diferente, aparece un efecto que nosotros llamamos frustración. Y es que no hay manera de conseguir que todo el mundo esté contento en el sistema. Así por ponerse un poco en idea, dices, yo tengo 2 amigos a los que adoro, pero ellos se odian entre sí. A mí me gustaría celebrar el cumpleaños con los dos, pero o yo estoy contento porque han venido los 2 a mi cumpleaños, o ellos están contentos porque el otro no ha venido. No hay manera de encontrar una solución en la que todos estemos contentos, ¿no? Y esto es lo que nos va a ocurrir, como empezamos a tener reglas, condiciones que son diferentes a lo largo del material, pues los espines empiezan a tener bastante problema por saber dónde ir. Porque dicen, no, yo veo al de al lado y digo, me voy a poner como él. Y de repente veo a mi vecino del otro lado y digo, pero yo no quiero estar como él, pero yo quería estar como mis vecinos de al lado, ¿no? Genera un problema de decisión. Y entonces esto ocurre a baja temperatura, has dicho, en los materiales que se llaman vidrios de spin. Este tipo de problema nos aparece a baja temperatura, porque como decía antes con el modelo ISIN, si yo estoy a una temperatura muy alta, como yo le estoy dando constantemente golpes al sistema, pues da igual, porque yo intento no ponerme como el otro, pero como me están moviendo, pues yo estoy en una fase paramagnética y ya está. A baja temperatura es donde ocurre, que dices, yo bajo, los spines estaban como estaban, empiezan a notar, porque bueno, ¿sabéis? Bueno, los oyentes siempre han escuchado pues, que los cuerpos tienden a buscar su mínima energía. ¿Vale? Tú tratas de minimizar. Lo que ocurre es que cuando nosotros metemos temperatura en el juego, en realidad lo que minimizan es la energía, lo que nosotros llamamos en física energía libre. Y es que no solo tengo el hecho de que yo quiero minimizar mi energía, es que también tengo el problema de entropía, que algunos estados son mucho más probables de encontrar que otros, ¿no? Entonces, bueno, la energía libre trata de hacer algo, buscar un compromiso entre los dos. Pero bueno, a baja energía podemos empezar a decir que la entropía empieza a afectarnos mucho menos y vamos a intentar buscar minimizar la energía. Y es donde nos aparece este problema de frustración, que ellos empiezan a moverse, tratan de minimizar su energía, pero cuando igual uno minimiza su energía, mi vecino de al lado se encuentra muy frustrado y se tiene que mover a otro sitio. Y así empezamos a hacer una evolución muy, muy lenta. O sea, si quisiéramos, por ejemplo, pensar en cuál es el problema de satisfacer muchas condiciones, ¿no? Que es el problema que nos encontramos con esto de la frustración. Pensar que, por ejemplo, tú quieres organizar una cena con tus compañeros de clase, ¿vale? Y tienes que buscar un día con los antiguos compañeros y tú empiezas a hablar pues, con 3 amigos tuyos. Oye, ¿tú cuándo puedes? Pues yo puedo el sábado el otro no puedo porque me voy de viaje, yo tengo un curso. Bueno, encontráis un día fantástico que podéis los 3. Te vamos a llamar a Pepito y le vamos a preguntar. Y dice, no, yo ese día no puedo, tengo un viaje organizado con mis compañeros del trabajo, imposible. Bueno, pues ahora vamos a intentar buscar una condición que nos vaya a nosotros 4. Y así empiezas a aumentar y sabemos todos por experiencia que no hay manera de encontrar una fecha en la que nos vaya a todos bien. De hecho, ¿cómo lo hacemos? Normalmente dices, vamos a poner un doodle, todo el mundo pone cuando puede, cuando no puede, es decir, tenemos que contar todos los estados posibles y buscar el día en el que minimizamos la frustración. Minimizamos que hay menos gente que se va a encontrar en la tesitura tremendamente frustrante de o voy a cenar con mis antiguos compañeros de clase o hago mi partida de rol con mis amigos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros pintásemos en una curva el número de personas que no van a poder venir a nuestra reunión en función de los días, nos vamos a encontrar que tenemos una curva como muy rugosa. Porque además también sabemos por experiencia que cuando tú encuentras un día que le va muy bien el día que casi todo el mundo puede venir, normalmente los días de alrededor le va fatal a un montón de gente. Normalmente vas teniendo mínimos que no son... tú no puedes minimizar la función de manera simple, que tú dices, yo me empiezo a mover en esta dirección y voy a llegar a cada vez mejor, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que hay algunos días que está muy bien y claramente moverse de una situación a otra es muy lento. Eso es lo que le va a ocurrir a un vidrio de spin. Puede ser que exista una configuración estable, buena para todos, pero simplemente es que no la encuentra. Claro. ¿Se ha llegado a observar experimentalmente? Sí, nosotros sabemos que son sistemas que están permanentemente fuera del equilibrio. Claro. De hecho, una de las cosas que estudiamos siempre en la carrera, igual sea a nivel cuando hacemos física estadística, es el teorema de fluctuación-disipación.
¿vale? Que tú esperas que las fluctuaciones nos den, pues eso, las fluctuaciones, por ejemplo, de la magnetización, de la emanación del sistema, pues que nos dieran una susceptibilidad. En todo este tipo de materiales esto no se cumple, se viola porque están permanentemente fuera del equilibrio. De hecho, esto genera efectos rarísimos, por ejemplo, pues estos sistemas se dice que envejecen, ¿vale? Nosotros, bueno, siempre hemos estudiado el principio galileano, que si tú coges un experimento y lo repites, lo haces hoy, lo haces mañana, lo haces al día siguiente, en general tengo que obtener el mismo resultado, excepto fluctuaciones térmicas. Claro. ¿Qué es lo que le ocurre a un vidrio de spin? Que si yo repito el experimento 10 veces, cada vez voy a obtener un resultado diferente. Y además, si yo cojo el mismo experimento, mi mismo material que yo había creado a alta temperatura, lo he metido a baja temperatura, hoy hago mi experimento, lo dejo tranquilo todo el fin de semana y vuelvo a medir el lunes siguiente, resulta que los resultados que voy a obtener son diferentes. El sistema, cuanto más tiempo pase, más viejo es y además más lento es. Los vidrios de spin en contra del método científico, madre mía. Los vidrios de spin, nosotros decimos que envejecen y, por ejemplo, que tienen memoria. Si tú has hecho un experimento en el que tú seguiste un ciclo térmico en particular, dijiste, yo fui enfriándolos con cierta velocidad, pues resulta que luego vas a poder ver que si tú repites, los calientas, depende hasta dónde vas, vuelves a repetir otro, tú vas a ver que el sistema se acuerda de cuál era el ciclo que tú entonces habías hecho antes. ¿Contamos con que tenemos el mismo sistema o al repetirlo el sistema ha cambiado? Depende. La historia es que, bueno, una de las soluciones, lo que debemos gracias a la solución de Giorgio, es que él fue capaz de resolver en aproximación de campo medio el que sería pues nuestro modelo así, no sé, un poco el oscilador armónico de los sistemas desordenados, que era el modelo de Sherrington-Kirkpatrick, ¿vale? En el que, bueno, un poco como estaba diciendo antes, tenemos iteraciones que pueden ser aleatoriamente positivas o negativas, y él una de las cosas que obtuvo con su solución es que este tipo de sistemas tienen infinitos estados de equilibrio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la simetría que se va a romper, nosotros entendemos las transiciones de fase siempre con una simetría que se rompe, va a ser lo que se ha llamado la ruptura de la simetría de réplica. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo cuando estoy a altas temperaturas, pues como digo, si yo hago el experimento varias veces y medio, y yo hiciera un experimento largo como para tener estadística, da igual en qué experimento haya hecho que voy a medir la misma física. Uh-huh. En el momento en el que yo vaya a bajas temperaturas, cada réplica va a ser diferente a la otra. Por eso decimos que ya no hay simetría de réplica, ya no puedes intercambiarlas entre ellas. En todo caso, tienes que tratarlas de manera estadística, cuánto se parecen entre ellas o no se parecen. Claro. ¿Esta memoria de histéresis, del ciclo de histéresis, se puede utilizar para almacenar información o no porque es muy aleatoria? A ver, hasta donde yo sé, nadie ha conseguido encontrarle ningún tipo de utilidad a los vidrios de spin, porque no hay manera de controlarlos. Hasta ahora, y no será porque no lo han intentado, porque van 50 años de mucha gente muy bueno, sobre todo ahora ya se ha pasado a aplicaciones de vidrios de spin a otros temas, pero durante mucho tiempo se ha tratado de dar todas las aplicaciones. A día de hoy nadie las ha encontrado porque este tipo de memoria no conseguimos controlarla de esta manera. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, sí que están, a partir de los modelos de vidrios de spin, por ejemplo, se pudieron resolver otros modelos como los modelos de Hopfield para redes neuronales. Y en esto sí, nosotros vamos a intentar utilizar esto que digo que tengo como muchos mínimos metaestables, los que estaba diciendo antes, mínimos de los que vamos a ir a la cena común, que no están todos bien, pero la mayoría pueden. Yo voy a utilizar todos estos mínimos para codificar memoria en redes neuronales, ¿vale? Entonces sí, en cierto sentido sí, se puede intentar utilizar para hacer memoria, pero desde luego no o al menos que yo sepa, en el vidrio de spin clásico no. Pero sí en modelos de vidrios de spin, porque el modelo Hopfield lo es. Bueno, si has comentado que son tan difíciles de trabajar los vidrios de spin y que son materiales a los que no se les ha visto una funcionalidad directa, ¿cómo es que han sido tan importantes? Bueno, pues porque los vidrios de spin, como estaba diciendo antes, al final los podemos ver como un arquetipo de problema de optimización, ¿vale? Cuando tú tienes muchas condiciones que satisfacer, tratar de buscar un mínimo estable, más o menos bueno para todo el mundo. Y el problema es que los problemas de optimización están por todas partes y son tremendamente útiles. Pensad que queramos poner cómo organizamos todos los semáforos de una ciudad para que la gente pueda cruzar la ciudad lo más rápido posible, o cómo, pues no sé, yo tengo un número de genes, cómo
pueden ocurrir las mutaciones en una secuencia de genes para que emerja pues, cierto individuo más apto que otros individuos, o multitud de problemas computacionales. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos resolver, pues uno podría minar Bitcoin sin ningún tipo de problema. Son problemas difíciles por lo que estaba diciendo antes. Cuando nosotros queríamos ver qué día nos vamos a juntar a la cena, al final necesitamos contar todas las posibles opciones y ver cuál es su energía, es decir, cuál es la energía más baja. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió con los vídeos de spin? Que fue la primera vez en la que este tipo de problemas se formalizó de alguna manera. Pudimos tener ecuaciones y una descripción matemática, un lenguaje para describirlo. Por ejemplo, el lenguaje de paisajes de energía libre rugosos, en el que nos vamos a ir quedando atrapados en diferentes mínimos. Estos eran conceptos que sí que estaban en el ambiente, por ejemplo, en problemas de ciencias de la computación, pero que nunca se habían formalizado. Gracias a los vídeos de spin empezamos a tener esa solución. Por ejemplo, aparecieron resultados tremendamente bonitos a nivel matemático. Como yo decía, tú puedes tener infinitos estados de equilibrio, pero no son cualquiera. Estos estados están organizados de manera ultramétrica, que supongo que la mayoría de los oyentes no sabrán a qué me refiero. Sería como si tengas un árbol filogenético, en el que los estados, cada uno van siendo hijos de otros estados, tienen ciertas propiedades. Sirvieron, por ejemplo, inicialmente, rápidamente se dieron cuenta que lo que se pudiera describir en el vídeo de spin, rápidamente ibas a poderlo extrapolar a otros problemas. De hecho, hay un problema en computación que se llama de los problemas NP completos, que son aquellos que a día de hoy necesitamos un algoritmo exponencial para resolverlos. Cuando digo exponencial es que si tengo 10 personas para mi fiesta, pues voy a necesitar un número que nos va a ir con la exponencial de 10 personas, pero si tengo 100 personas me va a ir con la exponencial de 100 y no voy a poderlo resolver, ¿vale? Son los problemas especialmente difíciles. Y es un teorema que se sabe que si uno encontraba una solución a un problema exponencialmente difícil, automáticamente tenía soluciones para todos los demás, porque siempre se puede transformar un problema NP completo en otro problema NP completo con un algoritmo polinómico. Entonces empezó a tener mucha relevancia y empezaron a utilizarse las mismas técnicas porque una vez que hemos aprendido cómo tratar con el desorden, cómo introducir estas réplicas, que también es interesante decir que Giorgio Parisi lo introdujo de una manera tremendamente no ortodoxa, empezó a hacer cálculos matemáticos que no entendía nadie y además inventándose espacios con dimensiones no enteras que tienden a cero. Durante un montón de tiempo la gente se fiaba porque lo que había dado sus cálculos, había un problema cuando se hacían los cálculos de otra manera, sin ruptura de simetría de réplicas, en el que, por ejemplo, salían resultados absurdos como entropías negativas. Luego se hacían simulaciones y parecían estar de acuerdo con lo que decía la solución de Giorgio Parisi, pero hasta él mismo dice que tardó 3 años en entender qué significaba su solución, ¿vale? Y ha llevado 25 años que se probara rigurosamente que la solución era correcta, porque tal como lo hizo, pues era un método muy raro. A día de hoy es verdad que muchos de estos cálculos ahora se pueden hacer de una manera más sencilla sin utilizar réplicas, porque usaba una cosa que se llama el réplica trick, el truco de las réplicas, pero es bastante, a todo el que nos ha tocado estudiarlo, es bastante horripilante. ¿Vale? Pero el caso es que una vez que tú ya tienes estas técnicas, ya sí se pueden empezar a aplicar a otros problemas. Se ha aplicado muchísimo en problemas de computación, por ejemplo, para poder decir si un problema va a ser fácil de resolver o va a ser difícil. O sea, podemos establecer un diagrama de fase en el que te va a decir con este rango de parámetros tú vas a tener un problema que va a ser muy fácil de resolver y a partir de aquí va a ser difícil y a partir de aquí va a ser imposible. O sea, he empezado a aplicar pues a cualquier tipo de problema de optimización. Ha habido bastante trabajo en plegamiento de proteínas, por ejemplo. Últimamente están ganando bastante popularidad todos los problemas de ecología, machine learning, economía, en el que al final se está aplicando la teoría del vídeo de spin, que no tenía, como material era inútil, pero una vez que ya tienes un lenguaje, tienes técnicas para tratarlo, se ha podido abrir a otro tipo de problemas. Sí, al final son logros que favorecen la interdisciplinariedad, ¿no? Como mencionábamos en la investigación del espacio exterior con Elena. Al final son logros que sí, que igual no han llevado a una funcionalidad directa, pero que sí que se pueden utilizar en otros campos. Y siempre que decimos también esto, ¿no? Que la investigación básica es importante per se porque abre nuevas líneas de conocimiento, porque yo siempre soy de las que preguntan, ¿no? ¿Y esto lo puedo aplicar a esto otro, a esto de no sé qué? Pero a veces
pues eso, los vidrios de spin que hemos dicho que eran inútiles, ¿no? Que no servían para nada así, pero sí que sirven para modelar otras muchas cosas. Entonces han sido muy útiles, a pesar de que en sí mismos parece ser que no nos servían para ninguna aplicación así a bote pronto. Y sobre estos vidrios de spin, se llaman vidrios y has dicho que lo que se hacía era cambiar algunos o meter impurezas magnéticas en, creo que recuerdo que has dicho en vidrios habituales, ¿no? O No, bueno, decía que uno coge material. Materiales, de metales, y algunos de los metales los reemplazas por metales magnéticos. ¿Tienen algo que ver con el vidrio o por qué se llaman así? Bueno, se llaman así, exactamente por los vidrios. Bueno, cuando hablo vidrio siempre en castellano es un poco problemático porque nosotros usamos vidrio y cristal en el lenguaje coloquial de manera indistinta, lo cual complica, pero bueno, cuando me refiero a vidrio me voy a referir pues a una botella de cerveza o a una ventana, ¿vale? Y cristal sería cuando tenemos un material sólido en el que las partículas se han ordenado, los átomos se han ordenado siguiendo una estructura cristalina, una estructura ordenada, ¿vale? Resulta que los vidrios tienen un comportamiento también muy extraño. En general, un vidrio, todos tenemos cierta experiencia al menos cuando hacen el vidrio soplado, que lo que se hace es calentarlo mucho y enfriarlo muy rápidamente. ¿Vale? Un vidrio se fabrica, depende, hay formadores de vidrios que se forman más fácilmente que otros, pero normalmente se fabrican enfriando un líquido por debajo de la temperatura de fusión en la que se volvería sólido, sería un cristal, muy rápidamente, de manera que podamos evitar completamente la formación del cristal, ¿vale? Esta estructura cristalina. Si ocurre esto y nosotros seguimos bajando la temperatura, vamos a observar que este líquido se va a ir volviendo cada vez más viscoso, hasta que va a llegar un momento que vamos a considerar que se ha vuelto sólido, porque básicamente yo ya no consigo en los tiempos en los que lo miro ver que eso fluye, pero a priori nada nos tiene que decir que eso no fluya, simplemente que si yo esperase y lo mirase durante muchísimo tiempo, pues uno tendería a pensar que seguiría fluyendo. Una de las cosas que resultan bastante complicadas de entender es que si cuando yo preparo este material, yo lo preparo, primero me tengo que saltar la cristalización, que saltarse la cristalización, básicamente yo lo que hago es lo enfrío muy rápido para que los átomos se queden bastante desordenados entre ellos y después ya no consigan ordenarse siguiendo la estructura cristalina. Si yo enfrío mi líquido, pero mucho más despacio que antes, voy a observar que a cierto momento se me va a volver sólido, como decía antes, pero me va a ocurrir a una temperatura completamente diferente a la que había observado antes. De hecho, voy a tener algo que se me va a convertir en un vidrio a una temperatura más baja que lo que estaba esperando. Es bastante curioso que este tipo de fenomenología nos la encontramos también pues, en medios granulares o en coloides, pero al revés. En este caso lo que vamos a hacer es comprimirlo, no. Y nos va a pasar lo mismo. Si yo voy comprimiendo, imaginaros que cojo, esto podemos tener un poco más de experiencia, si yo quiero meter un montón de Legos en una caja, yo sé que, si yo lo muevo un poco, yo al principio lo meto y la tengo la caja que se me ha cubierto entera. Yo lo empiezo a mover un poco y esto se me ordena y me queda espacio y puedo meter más, ¿no? Entonces, si yo lo estuviera moviendo poquito a poco y voy aumentando poquito a poco, puedo llegar a tener una estructura desordenada, sólida, porque al final voy a tener una red mecánica estable, pero de densidades mucho más altas, ¿no? Entonces, puedo formar transiciones vetrosas que dependen de cómo se ha formado el material. En ese sentido se parecía bastante al vidrio spin, lo que estaba diciendo antes, pues que me envejece, que me recuerda a la historia térmica, y los vidrios le pasa lo mismo. De hecho, sigue siendo un problema abierto por qué se forma un material sólido si yo a priori no tengo una ruptura de simetría tampoco translacional, porque nosotros cuando miramos normalmente entendemos el paso, la transición de fase de líquido a sólido, porque la simetría translacional se rompe. En el líquido todos los átomos se pueden mover a donde quieran y de repente eso ya no ocurre, los átomos se quedan, pueden vibrar en torno a ciertos centros, pero ya no se desplazan. La historia es que nosotros cuando uno mira microscópicamente un vidrio se va a encontrar que no hay manera de distinguirlo de un líquido, excepto que va siendo mucho más denso, los átomos están completamente desordenados, pero la realidad es que no se mueven.
¿no? Entonces, uno de los problemas, ya empieza a ser un problema bastante antiguo en la física teórica, es por qué diantres el vidrio está claro que es un sólido, no tenemos ninguna duda que metemos agua en él y esto no se va, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se vio el vidrio de spin, uno decía, bueno, comparte bastante fenomenología con los vidrios normales, que también envejecen, por ejemplo, y luego pues se pensó, pues bueno, que podía ayudarnos a resolver el problema vitrio, porque los vidrios son sólidos. Y bueno, en este sentido sí se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que la solución al problema vitrio ha llegado mucho más tarde. En los vidrios también tenemos frustración, como estaba hablando antes, pero ahora vamos a tener una frustración estructural, como estaba diciendo. A cada átomo, en el fondo, a él le gustaría ordenarse de manera cristalina, pero no puede porque sus vecinos le tienen encerrado y no consigue moverse. Cada cierto tiempo se van a abrir huecos y se va a escapar y se va a ir a otro sitio en el que tratará de minimizar su energía. ¿Vale? Entonces, bueno, los vidrios en particular, la solución del vidrio de spin de Parisi llegó, en 79-80. Los vidrios se han podido resolver en infinitas dimensiones. En los dos casos, las teorías de Giorgio nos valen para campo medio. Luego, cuando pasamos a dimensión finita, pues no todo sigue siendo válido, pero bueno, al menos nos da cierta intuición. Ahora ya también tenemos soluciones analíticas para el problema de esferas duras, por ejemplo, en alta dimensión cuando estás en problemas muy densos. Y esto se ha achacado, también ha sido hecho por Giorgio Parisi, entre otros, utilizando exactamente las mismas técnicas, pero mucho más evolucionado. Ha ido pasando, claro. Son cálculos mucho más complicados porque ya no tengo el retículo, ahora voy a tener partículas que se pueden mover por cualquier espacio, pero surgen ideas bastante similares. También te encuentras una ruptura de simetría de réplica, que no es exactamente igual que la del vidrio spin, y en particular también se pudo predecir que cuando yo cogiera un vidrio, y por ejemplo, si en este caso tuviera los medios granulares, yo ya tengo algo que para mí es esencialmente sólido, yo además lo comprimo aún más, ¿vale? Pues me voy a encontrar con una nueva fase que es idéntica, análoga a la fase del vidrio spin, comparte muchísimas propiedades, y por ejemplo esa fase ha permitido calcular de manera analítica exponentes críticos que se pueden medir en una cosa que se llama la transición de jamming, que serían estos medios granulares o coloides, cuando están todos en contacto entre ellos, que es una transición crítica, y por ejemplo esta teoría permite, incluso siendo una teoría a dimensión infinita, predecir con total precisión los exponentes a dimensión 2. Lo que pasa con los vidrios es que también sabemos que nosotros tenemos el límite en el que te has cargado las fluctuaciones, que es lo que quiere decir hacer aproximaciones de campo medio, y la realidad pues está un poco entre medio. Las fluctuaciones sabemos que son muy importantes en vidrios, entonces la teoría, al menos de Giorgio, explica hasta cierta parte, por ejemplo, ya te digo, permite predecir exponentes críticos, pero no predecir totalmente el comportamiento que observamos en este tipo de materiales, que es aún bastante... serían todo lo que llamamos sólidos desordenados, que presentan muchas propiedades que a día de hoy todavía no se entienden. Pero ha sido un paso bastante fuerte en este camino. Justo con lo que nos acabas de contar, me viene a la mente que en el siglo XIX se pensaba que con cálculos más precisos se podría conocer la evolución de cualquier sistema en cualquier punto en el futuro y que lo único que nos faltaba por saber era unos cuantos decimales en alguna constante, que ya se sabía todo lo de la física. Y ahora justo estás contando que hay un montón de problemas en los cuales, aunque se está viendo alguna solución, sigue habiendo un montón de incógnitas. Sí, a mí siempre me resulta muy curioso cuando estudiábamos estas cosas. Ellos se pasaban la vida tratando con materiales que cambiaban de fase y no tenían ni idea de por qué cambiaban de fase, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, sí, como decía antes, toda esta teoría de sistemas desordenados te dice que eso está fundamentalmente mal, porque aunque tuviéramos una máquina que puede predecirme el futuro de un sistema, que hasta cierto sentido, al menos con sistemas pequeñitos, podemos hacer dinámica molecular, son aproximaciones, pero podemos predecir su dinámica, no iba a conseguir entender nada, porque como he dicho, cada vez que yo realice un sistema voy a llegar a una solución diferente. Yo con esto no entiendo nada. Digo, esto ya nos está diciendo que obviamente ellos no lo sabían, pero en el momento en el que tú metes desorden, metes aleatoriedad en el problema, esto ya no va a ser verdad. Predecirlo de esta manera no es posible. De hecho, ya
solamente podemos tratar de describir estos sistemas de manera estadística, que es lo más probable que pase. Sí, además cada vez más vemos que las soluciones no suelen ser exactas, ¿no? Que es una estadística, lo vemos con los sistemas biológicos, los sistemas ahora con la pandemia, que no podemos tener certezas de que el resultado sea 1,2, sino que que tenemos una probabilidad del tanto por ciento de algo. Incluso vamos a hacer aquí un link con los que estudiaban el clima, pero no nos pueden decir mañana llueve. Se nos dice mañana hay una probabilidad del 80% de que haya lluvia. Sí, de hecho, si yo había entendido bien, al menos lo que habían, vamos, grande de lo más importante que habían hecho Manabe y Hasselman, era un poco esto, de tratar de hacer modelos en el que tú medias, o sea, consideras muchos, luego ya me podrán corregir los que sepan más de esto, pero medias en diferentes condiciones iniciales, diferentes cosas que podrían pasar para hacer un modelo que sea un poco más estable, porque nosotros no podemos, bueno, podemos decir, yo empiezo aquí, ¿dónde termino mañana? Pero es que si tú te habías equivocado y no habías empezado aquí, si habías empezado un poquito más lejos y voy a terminar en un sitio completamente diferente, entonces mi predicción no vale para nada. Tengo que empezar a tratar las cosas de manera estadística. Los eventos extremos nos van a ocurrir, pero la mayoría de las veces no van a ser eventos extremos, van a estar dentro de nuestra estadística. Lo que pasa es que tenemos que estar en grado de predecir qué es lo que va a ocurrir en media y también de predecir cuáles van a ser las fluctuaciones, cuál va a ser el rango de eventos extremos, que también es una parte importante. Que las condiciones de contorno muchas veces son muchísimo más importantes de lo que nos gustaría, sobre todo cuando estudiamos la carrera de física. Bueno, volvíamos al problema de los 3 cuerpos de antes. Tú puedes hacerlo, pero el problema es que nosotros queremos resolver las cosas para predecir algo. Si yo cambio un poco las condiciones iniciales y termino en un sitio radicalmente diferente, entonces mi capacidad de predicción es bastante nula. Uh-huh. Aunque sea lo que ocurriría en el sistema, en un problema físico. Lo que pasa es que no es una buena... Bueno, hay mucha gente que estudia caos, pero no es normalmente la manera en la que queremos describir el sistema porque no somos predictivos. Pues hemos estado tratando principalmente la investigación de Giorgio Parisi, pero ¿nos podrías contar, Beatriz, en qué se basa tu investigación? Bueno, yo he ido moviendo, a mí siempre desde que empecé siempre me ha gustado tocar diferentes temas, entonces bueno, voy saltando. Siempre estudio desorden, es verdad que el campo conductor de mi trabajo siempre ha sido los sistemas desordenados. He trabajado mucho en vidrios de spin, en vidrios estructurales, como estábamos diciendo, y en los últimos años, pues bueno, yo me empecé a interesar, yo hice mi primer postdoc, lo hice con Giorgio Parisi en Roma, por eso tengo más experiencia al menos con los vidrios de spin. Y luego mi último postdoc, antes de venir aquí a Madrid, lo hice en la Facultad de Biología, en un departamento de Biología Computacional, que bueno, tenía ganas un poco de cambiar. Y es curioso porque, yo ahora mi proyecto de investigación aquí es sobre proteínas desordenadas, y es que, bueno, está bastante bien establecido en biología, en biología estructural, que, bueno, sabéis que las proteínas son secuencias de aminoácidos. Ahí tengo 20 posibles aminoácidos a combinar, y depende de cómo se combinen, pues bueno, me surge una estructura diferente. Para estas proteínas normalmente se pliegan de una manera que ya saben. Durante mucho tiempo no sabíamos cómo predecirlo además a partir de la secuencia, pero bueno, ahora Google parece que lo sabe hacer tremendamente bien. Se pliegan de una manera, y una de las cosas curiosas es que parece que la estructura tridimensional en la que estas se van ordenando de alguna manera, aunque nos parezcan un poco desordenadas, bueno, uno es reproducible, siempre van a la misma, pero es esta estructura la que determina cuál es su función. De manera que podemos encontrar la misma proteína, bueno, una proteína que representa la misma función en diferentes organismos, pero que cuando miramos su secuencia de aminoácidos es prácticamente diferente, pero tiene la misma estructura tridimensional y tiene más o menos la misma función. Sí. Porque en los últimos 20 años se ha empezado a observar pues, que no todas las proteínas cumplen
este paradigma, ¿no? de estructura-función, porque hay muchas proteínas que no se ordenan, o al menos cuando tratan de hacer experimentos de cristalografía, esta estructura tridimensional no aparece. En biología en general tienden a pensar que estas proteínas pues, que llaman intrínsecamente desordenadas, pues que se mueven mucho y entonces no hay manera de observarlas en un experimento, que para hacer un experimento de cristalografía tienes que hacer crecer un cristal que sea periódico. Es decir, que tú necesitas que la proteína se cristalice exactamente siguiendo la misma estructura. Bueno, nosotros sabemos, desde luego, bastante en física, en cristalografía, que tú puedes no poder hacer rayos X, sacar la estructura por rayos X, bien porque esto se mueva mucho y sea un líquido en el que, bueno, puedes sacar al menos cierta parte, sí podría sacar, pero bueno, no exactamente la posición de los átomos, pero también pues porque esto sea amorfo, sea un vidrio, como estaba diciendo antes, adquiera una estructura en la que se vuelva más o menos rígido, pero no sea reproducible. Bueno, entonces yo he estado intentando estudiar si esto es un sólido amorfo, me esperaría que tenga propiedades como las de los vidrios. Y de hecho, pues bueno, hemos estado estudiando dinámica con simulaciones de dinámica molecular para intentar observar, por ejemplo, observamos efectos de envejecimiento, como los que estaba diciendo antes de los vidrios, por ejemplo, en este caso, pues con la proteína alfa-synuclein, que es una proteína asociada a enfermedades degenerativas. Entonces, bueno, por ahí hay una parte que trabajo. Luego trabajo bastante también, últimamente tenemos varios estudiantes, en problemas de inteligencia artificial, o sea, en problemas de machine learning, en particular con un tipo de máquinas que se llaman las Restricted Boltzmann Machine, que son máquinas de tipo generativo, en el que tú le das datos, los que sea, por ejemplo, imágenes de caras de gente, tú le haces aprender y después, una vez que tienes tu modelo, puedes empezar a mirar cuáles son su espacio de configuraciones y entonces vas a crear caras de gente que no existen, ¿vale? Yo empecé a interesarme por este problema más por el problema de biología computacional. Tú tienes secuencias de proteínas. Como decía antes, hay proteínas que tienen más o menos la misma función, pero cuando tú miras su secuencia de aminoácidos no se parecen prácticamente nada entre ellos. Puedes hacer lo que se llaman familias de homólogos, que están relacionados ancestralmente porque unos son evolución de otras, pero que tienen diferentes cadenas, y uno puede tratar de hacer modelos estadísticos con ellas. Una de las ventajas de este tipo de modelo de Machine Learning es que nosotros podemos tratar de utilizar los datos que tenemos en la literatura para ajustarlos a modelos de spines, como los que estaba hablando antes. Modelos un poco como si fueran los del spin glass, no tiene por qué ser siempre la fase de spin glass, pero sí modelos de spines en la que yo en este caso no voy a tener solo un spin arriba y abajo, voy a tener un spin que podría ser cada uno de los posibles aminoácidos. La parte que tiene bonita es que si yo he conseguido hacer bien el entrenamiento con los datos, yo después de estudiar estas bases de datos de secuencias proteicas, que por cierto son absolutamente inmensas, inabarcables ahora mismo, porque las tecnologías de secuenciación de genomas se han hecho muy baratas, entonces he puesto a secuenciar absolutamente todo y una cantidad de datos esperando a ser analizados enorme, más rápido de lo que conseguimos unirlas a propiedades biológicas. El caso es que una de las partes bonitas es que si nosotros conseguimos entrenar bien, voy a tener un modelo que yo, al menos como física, sí sé cómo estudiar. Puedo tratar de estudiar su diagrama de fase, puedo tratar de extraer, por ejemplo, features, características del problema. Y bueno, pues cuando empezamos a meternos a esto, pues nos empezamos a dar cuenta que a priori está muy bien, pero resulta que entrenar estas máquinas es bastante complicado. Entonces, van 2 años que últimamente, más que aplicarlo al problema en el que yo lo estaba estudiando inicialmente, estoy más centrada en tratar de entender por qué no las conseguíamos entrenar bien. Pero bueno, ahora hemos mejorado bastante y hemos aprendido un montón. Pero al final volvemos a los mismos problemas, es determinar las diferentes fases que aparecen en el sistema, ver por qué a veces yo cuando hago un sampling, porque estas necesitamos hacer simulaciones de Monte Carlo para entrenarlas, si uno no hace bien las simulaciones, pues empieza a obtener resultados tremendamente raros. Si hace las cosas bien, pues va mejor. Y bueno, pues en eso andamos trabajando últimamente. Pues muy interesante y además bastante aplicado, que cuando has dicho al principio que tú estudiabas los sistemas desordenados, a mi mente ha venido la habitación de un adolescente. Y parece ser que no, hay otros muchos sistemas desordenados ahí fuera.
Así que muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotros hoy en el episodio del podcast y explicarnos un poquito más sobre el Premio Nobel de Física del año pasado y sobre tu investigación, que a mí me ha parecido fascinante. Muchas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Nada, Laura, volvemos de esta magnífica entrevista en la que hemos conocido de primera mano un tema tan complejo como el estudio, como la física de sistemas complejos de la mano de Beatriz. A mí me ha encantado, un tema muy diferente al que hemos hecho en otros programas, también dentro de una investigación tan interesante. Y ahora me toca saber tu opinión, Laura. Yo ya sabes que cambio poco mis respuestas a esta gran pregunta de todos los episodios, pero es lo de siempre, que traemos temas que nos interesan, temas de los que queremos saber más, y justo de este tema teníamos muchas preguntas porque no somos para nada expertos en él. Y incluso recuerda que al escribir el guión ni siquiera entendíamos muy bien algunas de las partes, y creo que ha sido magnífico y un honor tener a alguien que ha trabajado con el Premio Nobel explicándonos el Premio Nobel. Qué mejor interés que eso, lo que dices, el Premio Nobel del año pasado. Además, como dices también, lo difícil que es escribir un guión cuando tenemos muy poco, teníamos muchas preguntas, al final conseguimos hacer las preguntas, teníamos pocas respuestas, pero qué mejor ayuda que la de Beatriz, que nos lo ha puesto tan fácil que ha sido todo un placer, la verdad. Además, hemos tenido también la oportunidad de nombrar otros premios Nobel fuera de lo que pueden ser las ciencias más experimentales. También hemos hablado de ese gran logro que ha sido finalmente el Nobel de la Paz, premiando a 2 periodistas que han defendido la libertad de expresión, que han defendido el periodismo veraz. Mencionar el de literatura, a su vez, que sí. Además nos explicaste tú. Sí, bueno, más o menos, ¿no? Sí, pero que también premia algo diferente, y también en las ciencias experimentales, pues a pesar de que la diversidad en el mapa de premiados pues muchas veces no es la que nos gustaría, vamos dando pasitos en la dirección correcta. Sí. En el caso de pues, el Premio Nobel de Literatura, teníamos a alguien de un continente que no se suele premiar, y al menos hemos visto que en el Premio Nobel de Física, pues a pesar de que se lo hayan dado a 3 señores, pues también eran temas muy importantes para el día a día, como la demostración empírica de que el cambio climático tiene origen humano. Eso es. Así que, ¿qué te parece si vamos dando por terminado este programa? Los agradecimientos de siempre, Laura, que lo sabes ya de memoria, claro, pero obviamente acordarnos de Carlos, que hace un trabajazo alucinante y con el que sería imposible sacar todo esto. Sí, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Sandra, que también hace posible que tengamos la financiación para que Carlos nos pueda ayudar. Y a vosotros, queridos oyentes, gracias por estar ahí un mes más, y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.